Queridas amigas y amigos, bienvenidos a bienvenidosvenezolanos.com en este programa Florido Opina con Alexis Ortiz. Hoy vamos a hablar de una materia sumamente interesante, la actuación de los partidos regionales en Venezuela en medio de esta coyuntura tan dramática que está viviendo el país. Y el partido regional del cual vamos a hablar, cómo ha sido formado, cuáles son sus propósitos, cuál es su doctrina, quiénes son sus líderes, se llama Partido Centro Democrático y su presidente es el médico, empresario, dirigente político y un zuliano muy echado para adelante, Carlos Alaimbo. Bienvenido, mi querido Carlos, a Florido Opina con Alexis. Buenas tardes. Gracias, Alexis, por seguir impulsando la voz de los estados, la voz de las regiones, porque de una u otra manera esta es la concesión del Partido Centro Democrático. Un conjunto de partidos a nivel regional para conformar un partido federal nacional. Ya hoy en día, gracias a Dios, tenemos 12 comités promotores en los estados para que el partido vaya en la dirección de lo que nosotros deseamos. ¿En qué estados están esos 12 comités promotores, Carlos? En el Zulia es el estado original, pero ¿cuáles son los otros 11? Táchira es el segundo estado más fuerte, donde hay una buena presencia. Barinas, Anzoátegui, Guárico, Miranda, región capital, estamos en Maturín, tenemos ya un comité en la propia ciudad de Maturín. Ya dije, sí. Hay un comité. Yo realmente me estoy dedicando poco a la promoción del partido a nivel nacional. Nosotros nos hemos dedicado desde el Zulia a consolidar el partido en el Zulia y que este concepto de lo que nosotros queremos hacer pueda ser extendido a nivel nacional. Si creemos en un país federal, los partidos regionales tienen su razón de ser. Es una manera, es un modelo de participación ciudadana distinta a lo que uno ha venido conociendo en los partidos en los últimos 20 años. Lamentablemente, en los partidos políticos se acabaron los debates, se acabaron las elecciones internas, y esto es parte de la crisis de la democracia venezolana y es parte de la crisis de la oposición venezolana. Necesitamos partido de verdad. Y cuando hablamos partido de verdad, es que el activo del partido tiene que ser entregado a su militancia. Los partidos son de sus militantes y no pueden ser dueños de una cúpula, no puede ser dueña de ella. Por eso es que este partido vertiginosamente está creciendo, porque es un partido federal. Nunca va a haber una dirección nacional que vaya a atropellar a un estado o un comité regional que atropella a un municipio o a una parroquia. Los ciudadanos inscritos, militantes de cada parroquia, serán los destinos, de ese partido. Porque además creemos en un país federal. O sea, nosotros, de una u otra manera, el Centro Democrático, con este nuevo modelo de participación ciudadana, nos inspira, donde nos inspira el humanismo cristiano, donde nos inspira que la acción del Estado tiene que ser direccionado al ser humano, al hombre como centro de acción, y no deberse a ninguno de los dogmas del marxismo-leninismo o del capitalismo liberal. Además, tú eres un hombre que fue formado en el pensamiento social cristiano. Sí, 44 años formado en la calle y formado en las altas escuelas de la democracia cristiana. Desde hace 10 años yo venía diciendo la crisis del partido. La crisis del partido yo la vi hace más de 10 años y yo decía que nosotros no nos íbamos a enterrar en los problemas internos del partido. Y es por eso que tomamos la bandera del humanismo cristiano y nos fuimos a hacer un movimiento
que nació como pasión por Maracaibo y hoy en día puedo afirmar responsablemente, como la gente me conoce, que si hay un partido en el Zulia diseminado en todos los sectores de las comunidades, se llama Centro Democrático. No hay un partido en Maracaibo con más músculo que el nuestro. Eso la gente lo sabe. Y por eso que de ese modelo es que nosotros queremos de una u otra manera ser un ejemplo a nivel nacional. Ahora, cuando tú dices, Carlos, que son un partido que asume el humanismo cristiano. El humanismo cristiano es, como todos sabemos, la defensa de la dignidad de la persona humana, la búsqueda del bien común, la perfectibilidad de la sociedad civil, todas aquellas cosas que enseñó Enrique Pérez Olivares, entre otros grandes pensadores social cristianos. Y además, bueno, es la economía social de mercado con vocación ambientalista, con vocación de protección de la naturaleza. Cuando ustedes asumen el humanismo cristiano, en términos concretos, en términos programáticos, ¿qué significa eso para el Zulia y para la aspiración federal que ustedes tienen? En primer lugar, la acción del Estado tiene que ser direccionada al ciudadano. Ya todos estos principios que tú estás diciendo, ¿verdad?, rompen con el esquema actual, donde tú ves que tanto la derecha como la izquierda, el Estado está por encima del ciudadano. Aquí no. En el humanismo cristiano, el centro es el ser humano y por lo tanto el Estado está subordinado al ciudadano. O sea, tenemos, y hay modelos. El mejor modelo lo tuvo Italia antes de la crisis de la democracia cristiana. Hoy en día lo interpreta Angela Merkel en Alemania, donde tú ves que bajo este pensamiento, en lo que significa una economía al servicio del hombre y no del capital. Y el gran diseñador de esa proposición fue precisamente el ministro de Economía Konrad Adenauer, el señor Louis Erhard, en Alemania. El milagro alemán, dentro del milagro alemán, donde, por lo tanto, cuando hablamos de esta acción política, obligatoriamente tiene que haber un elemento que se ha perdido y que debemos de rescatar, que es la ética y la acción moral en el ejército público. ¿Por qué cae la democracia cristiana en Italia y en otros países? Por la corrupción. Entonces, un pensamiento bello y hermoso y le das toxicidad bajo este esquema de corrupción, acaba con un pensamiento tan bello y tan noble como es el humanismo cristiano. Y la operación Mani Pulitis, la operación Manos Limpias, que acabó con los partidos en general en Italia porque se habían dejado atrapar, se habían dejado secuestrar por la corrupción. Así es. Y quisieron hacer borrón y cuenta nueva. Y resulta que la sociedad borró a los partidos tradicionales. Pero cayó en una nueva trampa, ¿no?, de unos partidos populistas extraños allí que han estado por debajo de la expectativa que había en Italia con respecto a ellos. Claro, es correcto. Inclusive la última denuncia donde el chavismo financió al movimiento... 5 estrellas. Es lamentable que eso haya sucedido. Así como financió a Podemos en España. Pero sí, hay algo más que nos diferencia del resto de los partidos políticos. Nosotros creemos en una democracia moderna. La gran desgracia que tiene el país es que tenemos una democracia presidencialista. Y ese presidencialismo lo extendemos a los estados donde los gobernadores se creen que son virrey y en los municipios donde los alcaldes también creen que son de la nobleza y quieren heredar sus cargos a sus hijos o a sus mujeres. Y esta es la gran desgracia del país. Nosotros debemos de entregarle el poder al pueblo y el pueblo se representa en la Asamblea Nacional.
Por eso que la democracia parlamentaria para nosotros es una gran necesidad. Sin Sobre el embargo, cómo, fíjate tú, hacerlo, ajá, ahí nos podemos de acuerdo con los factores, con el resto de los factores políticos. Que si es con una que si es una elección de doble vuelta, que si es una vicepresidencia electa en una fórmula presidencial, o la figura del primer ministro, eso es otra cosa. Lo importante es que tomemos medidas para que este presidencialismo agudo se acabe. Inclusive 6 años de una presidencia con una reelección indeterminada, también eso le hace tanto daño a la propia democracia. Por eso es que el Centro Democrático incursiona con estas ideas que lamentablemente no vamos a participar ahora en las elecciones parlamentarias, pero que en algún momento, cuando tengamos la posibilidad de estar en una agenda pública de representación popular, aspiramos que estos temas se puedan discutir. Ahora, Carlos, cuando a ustedes les hacen la objeción, por ejemplo, porque hay gente que dice que hay que estudiar bien qué modelo institucional se va a aplicar en cada país, porque en Estados Unidos ha funcionado históricamente un régimen presidencialista con una división de los poderes que crea un equilibrio democrático. Eso ha funcionado. En Europa han funcionado las democracias parlamentarias, por lo menos en Italia, Francia y España, y en la propia Alemania. Pero hay alguna gente que dice que había que estudiar con mucho cuidado la aplicación de ese modelo a los países latinoamericanos por su propia experiencia histórica. ¿Qué te dices tú al respecto? Hay que romper con el modelo de política de Latinoamérica, porque está impregnada de populismo. Eso es el grave problema que tiene nuestra democracia en Latinoamérica, donde Venezuela no ha escapado a ella. Tenemos que obligatoriamente trabajar sobre eso. Fíjate como Carlos Andrés Pérez, CAP2, quiso de una u otra manera modernizar el Estado. Se logró, ¿por qué se logra el gran cambio del país en los 90? Cuando dos figuras, Eduardo Fernández con Copey, que venía trabajando de adentro sobre lo que es la descentralización y la autonomía federal, y Carlos Andrés Pérez se ponen de acuerdo e hicieron posible por primera vez la elección de los gobernadores y la elección de los alcaldes. ¿Cómo cambió el país? Nunca los estados habían cambiado tanto como cambiaron del 90 al 98. Nunca. Más aún, no solamente se transformaron no solamente crecieron económicamente, socialmente, sino también hubo una gran diversidad en el pensamiento político con nuevas figuras. Venezuela llegó a tener hasta 12, 14 candidatos presidenciales que nacieron desde las regiones. Los mejores ejemplos fueron Oswaldo Álvarez Paz y Andrés Velázquez. Y Salas Gómez. Salas Gómez fue un tercer ejemplo de destacar. Y así fueron otros, un Fernández en Lara, un Carlos Tabrantes en Aragua, o sea, en Sucre, Martínez. O sea, hubieron liderazgos regionales. Por eso es que nosotros, bien estudiando la historia, viendo ese escenario del protagonismo de los ciudadanos desde la región, estamos alimentando esta tesis de un partido federal regional, donde los liderazgos... Vamos a eso. Ahora que aterrizamos en eso, Carlos, en estos últimos minutos que nos quedan, la situación de tu estado, el estado donde tú has luchado mucho, donde comenzaste a construir ese partido junto con otra gente, ¿quiénes son esa otra gente que dirige el partido allá en el Zulia, que han trabajado contigo? ¿Quiénes vale la pena mencionar? Bueno, ahí yo tengo Marco Rivero, es un compañero que fue diputado, un líder sindical. Está Carlos Medina, está Oscar Bianchi,
Joan Flores. Hay una estructura regional reconocida. Y entre las mujeres, ¿quiénes están, por ejemplo? Tenemos líderes, tenemos varias lideresas, entre ellas tenemos a Victoria Silva, una muchacha brillante que con tan solo 22, 23 años es abogada y estudia contaduría, bien formada en el trabajo social. Flor Romero, Flor Acosta, y tenemos un grupo. Todo un equipo. Qué bueno, Carlos. Ahora fíjate tú, Carlos. El Zulia está en este momento en la lona, colapsado. El castrochavismo ha destruido al Estado Zulia. ¿Cuál es, en pocas palabras, el programa concreto de ustedes para recuperar, para rescatar al Estado Zulia, para relanzarlo? Mira, nosotros estamos haciendo un planteamiento de una alianza del Zulia, de una alianza de los zulianos. Una alianza de los zulianos que va más allá de los partidos. Fíjate, ¿sabes qué es lamentable? En estos días sacaron una encuesta, ¿verdad? Y ¿sabes qué es triste? Por ejemplo, amigos como Juan Pablo Guanipa y Manuel Rosales, Pablo Pérez. Tú sabes los puntos de aceptación que tiene Manuel después de ser 25 años dueño del Zulia, el 7%. Juan Pablo Guanipa, que aún es presidente de la Asamblea Nacional, un 6%. Pablo Pérez apenas acaba de dejar la gobernación del Estado y tiene 1.5% de aceptación. O sea, fíjate el nivel, fíjate la crisis de ese liderazgo que tiene el Zulia, y ante ese escenario nosotros queremos construir un liderazgo colectivo pensando en el Zulia más allá de los partidos. ¿Cuáles serían, Carlos, las acciones concretas para el relanzamiento del Estado Zulia, que es un Estado con muchísimo potencial económico y humano? Tenemos que reencontrarnos con los empresarios. El Zulia siempre se levantó más con la economía del sector privado zuliano que con la economía del Banco Central de Venezuela. Estoy hablando con los empresarios. Estamos hablando con los profesores de las universidades. No puede haber un plan de región de espalda a los profesionales especialistas en cada área. Planificación urbana, transporte, vivienda, saneamiento, agua, luz. Hay que hablar con ellos, y ellos ¿dónde están? Están en las universidades. Tenemos que volver a reencontrarnos con los universitarios, tenemos que volvernos a reencontrar con ese talento que hoy en día lamentablemente los partidos se desconectaron de los ciudadanos. Ahí está, eso es lo que está haciendo el Centro Democrático. Y la gente sabe que estas fueron las razones por las cuales hace 6 años nosotros salimos de nuestro confort, de nuestro entorno, para abrazar a ese ciudadano, a ese zuliano que no se le estaba preguntando qué puedes hacer tú por el Zulia. Y lamentablemente está ahí. Y es algo, y no quiero dejar de pasar esto por alto, porque tenemos que revisar los nuevos liderazgos, no tan solo en el Zulia, sino también a nivel nacional. Hay que recordar, y esto es importante, hay que recordar que hace 6 años atrás la gente no votó por la tarjeta de los partidos. La gente votó por una sola tarjeta, que era la tarjeta de la oposición, la tarjeta de la MUD. La gente no votó ni siquiera por nombre. Tenemos ejemplo. Hay un diputado que dice que fue el mayor votado del país. 112,000 votos sacó cuando fue candidato por la MUD. Fue candidato a una alcaldía y sacó 1,100 votos. 1,100 votos. Fíjate la gran diferencia. Esto demuestra que el liderazgo de la oposición tiene que refundarse. Tenemos que ponernos de acuerdo
los factores de la oposición, porque no pueden haber liderazgos eternos en el G4. Y esto es parte de que si no tenemos a una oposición sana, nunca vamos a tener el coraje ni estar preparados intelectualmente y políticamente claro en enfrentar a este régimen que cada día se está atornillando más. Hace 6 años, yo dije una frase y lo dije con mucha fuerza y ahí está escrito. Lo decía en programa, lo dije incluso en programas nacionales. Están africanizando al Zulia. Me quedé corto. Se quedaste corto, realmente. Fue una frase muy reveladora, pero tú mismo tienes razón cuando dices que te quedaste corto porque la cuestión resultó peor. Muchísimas gracias. Me llamaron loco, Alexis, cuando dije... Pero ahí yo lo veía venir con el olfato, olfato de la política y el conocimiento que te da la empresa privada. Sí, uno puede ver qué es lo que puede pasar. El tiempo se nos acabó, mi hermano querido. Ya haremos otro programa para seguir hablando de esto. Muchísimas gracias a Carlos Alaimo, presidente del Partido Centro Democrático. Y muchísimas gracias a ustedes por haber tenido la gran amabilidad y paciencia de escucharnos y de vernos. Hasta la próxima, si Dios quiere, la Virgen del Valle. Gracias, Alexis.